Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad que tenemos que nosotros tener muy clara en nuestro corazón es el poder que tiene el perdón. El perdón nos hace libres ante tantas cosas que diariamente nos pueden hacer los otros seres humanos. Nosotros necesitamos caminar en perdón. Y la Biblia habla muy claro de todo esto. Muchos ejemplos hay en la Escritura. Uno de los principales y diríamos el más importante fue inclusive cuando el Señor fue a la cruz y estando allí, tal vez usted recuerda cuando Él dijo, estando allí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que ese fue un modelo para nosotros, fue una enseñanza para nosotros. Luego también en una ocasión hablando el Señor con sus discípulos, principalmente hablando con Pedro, él le preguntó ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dijo 70 veces 7. Eso habla de un número perfecto, de un sinfín de veces que nosotros tenemos que perdonar. Así que yo creo que el perdón es una, diríamos, decisión que cada uno podemos tomar. Es una decisión no tanto dependiente de las emociones, no tanto dependiente de lo que la otra persona que nos ofendió haga o no haga, sino una decisión de corazón, porque sabemos que si perdonamos, nos liberamos y nos desatamos. Mas si no perdonamos, podemos estar esclavizados a aquel sentimiento, a aquella situación, sentirnos en alguna medida atados, ligados a esa persona. Y muchas veces pasa, y usted seguramente lo ha escuchado, y ojalá que no lo esté viviendo, pero muchas veces pasa que aún gente que ha muerto, habiendo ofendido a alguien, aquellas personas que fueron ofendidas, todavía siguen cargando la amargura, la tristeza, las heridas que fueron causadas por aquella persona, y aquella persona ya ni siquiera está viva. Así que es una arma que usted y yo tenemos para poder caminar con libertad. Es algo que Dios quiere. La Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo creo que Dios quiere que tú y yo caminemos en libertad, pero tenemos que entonces disfrutar constantemente de la decisión de perdonar. Hay una necesidad de perdonar. Inclusive Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 habla en el verso 1 de que es importante que nosotros andemos en una vocación con la que fuimos llamados. Dice: con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que Pablo nos está instruyendo aquí? Bueno, que para perdonar y llevarnos bien con la gente tenemos que ser humildes, tenemos que ser gente mansa, tenemos que soportar a las otras personas con paciencia y sobre todo también amarles. Luego dice en el verso 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Quiere decir que lo urgente, lo importante es que caminemos en unidad con la gente, y muchas veces la falta de perdón, las heridas, los malos comportamientos nos alejan, pero tenemos que venir y entender que si Dios nos perdonó a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Eso dice también la Escritura cuando se refiere al Padre Nuestro. Cuando habla de soportar con paciencia, está hablando de ser tolerantes. Está hablando de que en verdad nosotros tenemos que también reconocer de que nosotros no somos perfectos, que no podemos tampoco esperar la perfección de otros hacia nosotros, sino que entender que somos seres imperfectos, que tenemos cosas que tienen que ser mejoradas, pero que a través de Cristo lo podremos hacer. Luego también más adelante en el mismo pasaje de Efesios
Pablo nos hace ver de que inclusive cuando a nivel de pareja, por ejemplo, hay enojos o bien a través de los conocidos bajo el mismo techo, dice que no debemos de acostarnos estando enojados. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que tenemos que perdonar, y agrega diciendo que eso va a hacer que no le demos lugar al desánimo y sobre todo al diablo. Quiere decir que el perdonar debe ser una práctica cotidiana. No debes de permitir que las cosas se acumulen, porque entre más dejes que las cosas se acumulen, más difícil va a ser que tú puedas perdonar a otras personas. Vale la pena en estos instantes preguntarnos y sobre todo preguntarle al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos diga y nos muestre con qué personas nosotros tenemos circunstancias complicadas, tenemos falta de perdón. Y si aquella persona está viva, es un día importante para que tú le llames, le busques y puedas decir, yo te perdono en Cristo Jesús. Y si aquella persona ya falleció o está en otro lugar y es difícil comunicarse con ella, yo te motivo a que tú te desligues de aquello y que puedas realmente perdonar a esa persona, y que allí te liberes de todo aquello que pueda estar afectando tu vida. El perdón, mi hermano, la Biblia también habla de que cuando hay falta de perdón, hay amargura en el corazón de los seres humanos, hay tristeza, inclusive enfermedades muchas veces surgen producto de aquella acumulación de cosas que han afectado la vida de una persona. Así que tenemos que perdonar. ¿Cómo tenemos que perdonar? Bueno, tenemos que perdonar en una forma, diríamos, rápida. Tenemos que perdonar en una forma también sincera, no solamente de palabras, sino que sea algo que brote del corazón, porque para que aquello funcione, para que aquello en verdad haga el efecto que Dios quiere que haga, definitivamente tiene que ser hecho aquello de corazón. Tenemos que perdonar, la Escritura habla, a nuestros amigos, y tenemos que perdonar inclusive a nuestros enemigos. Tenemos que entender también que el perdón nos va a permitir caminar en la paz de Dios. Cuando no tenemos perdón en nuestros corazones, eso nos estorba para ir a la presencia de Dios. Un pasaje de la Escritura más que quiero citar es cuando el Señor habla, dice que si traes tu ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Quiere decir que la falta de perdón puede estar en verdad entorpeciendo el que nosotros podamos disfrutar de la bendición más grande que tenemos de entrar a la presencia de Dios. Así que yo le motivo a cada uno de ustedes a que este día perdonemos, a que este día tomemos la decisión de perdonar a todos aquellos que nos hayan dañado en algún momento, en el nombre de Jesús. Y si tú dices que no puedes, pues dile al Espíritu Santo que te dé la fuerza, que te dé el carácter para perdonar. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435, 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.